Buenos días a todos y todas. Es un placer saludarles. Durante la semana pasada, ustedes estuvieron trabajando algunos aspectos que son esenciales de la teoría y seguramente han reflexionado elementos que o bien no terminaron de entender o consideran que hace falta un proceso para la reflexión. En la clase sincrónica que tendremos en el día y fecha establecida, podremos reflexionar aquellas preguntas y también trabajar algunos elementos que ya me estuvieron preguntando por chat interno y por la plataforma. Es importante considerar que la visión que tiene epistemología de la educación física en el IURP tiene que ver mucho con el mundo de lo general, con aquello que nosotros dimos en llamar holismo. Hay una perspectiva muy importante que está girando en torno a las bioéticas, que tiene que ver con lo que es el holismo ambiental, los incrusto, si se puede decir, los exhorto, mejor dicho, en un sinónimo más académico, a que ustedes también sean parte de esta propuesta. A veces, ante aquellos estímulos en que encontramos dificultad, en que encontramos lejanía de la zona de confort, tendemos a alejarnos y estos textos verdaderamente podrían aportar muchísimo a lo que es la realidad de la educación física argentina, sobre todo, que está en crisis y lo ha estado desde siempre, y que todavía como comunidad nos debemos un debate. De nuestra propuesta consideramos que el debate debe empezar recogiendo todos aquellos aportes antiguos, y cuando digo antiguos digo de la filosofía clásica, pero también del pensamiento científico actual, aunando los ideales más importantes que seguramente son la cultura axiológica. Cuando hablamos de holismo no nos podemos perder de vista que necesitamos reconceptualizar la lógica de los juicios aristotélicos, de la lógica, porque nosotros venimos de un pensamiento que tiene una lógica y que es la lógica científica, la lógica. Satish Kumar al respecto decía que ser peregrino es transitar un camino de aventura, moverse fuera de las zonas de confort y aprender a moverse en la incertidumbre, en la sorpresa, en el cambio y en lo impredecible. Seguramente contrario al pensamiento de Satish se encuentran muchas de nuestras acciones que realizamos. Un espacio insertado pura y exclusivamente en la zona de confort y que todo aquello que nos cuesta o necesitamos mucho tiempo lo dejamos atrás y ahí nos estamos limitando como profesionales. Siempre tenemos que tener en mente la realidad de que un profesional, un educador, una educadora, tiene que estar al margen de aquellos aspectos de doxa y convertirse en que todas las justificaciones de lo que nosotros hacemos están del lado de la ciencia y están del lado de la actualidad. Por eso es que nuestra visión global debe partir del todo, del holon, y captar entre ellos aquellas regularidades denominadas synalon o las partes, recordando siempre como máxima que el todo no es más que la suma de las partes, sino que es diferente. Aquellas traducciones que malinterpretaron esta visión aristotélica, que ya tenía sus fundamentos en Heráclitos y también los tenía en otros filósofos clásicos. En la actualidad, gracias a los estudios de la complejidad, que yo siempre los estoy exhortando, que ustedes lean y se incentiven con estas propuestas, y también con aquellas integraciones del saber a través de la transdisciplina, nos permite entender que debemos mirar, debemos observar, debemos tener una visión holística que parte de la relación dialéctica de la sistémica entre el todo y las partes, que se recompone a través de lo que nosotros llamamos dinámica, pues es movimiento. La vida es movimiento, la vida es motricidad. Nuestro objeto de estudio se llama corporeidad, entonces no podemos estar lejos de ello. Y por último, la necesidad del pensamiento transdimensional, que atiende a la diferenciación y a las propuestas de la escalas de la realidad. Nosotros miramos y analizamos desde una escala humana, pero también tenemos que analizar, por ejemplo, otras perspectivas, otras escalas que no tienen solamente que ver con el tamaño, sino también con el grupo, sino también con la especiación de la realidad. Y la especiación de la realidad son precisamente las escalas. Cuando especializamos una visión meramente humana, nos olvidamos que también hay otras especies que son parte de nosotros con las que convivimos. Incluso podemos hasta repensar que muchas de nuestras prácticas, aunque las hacemos continuamente, son nocivas
para muchísimas especies. Pensemos que hoy, por ejemplo, matamos de una forma, aunque aceptada para la humanidad, el concepto animal, a las vacas, a los cerdos y a otras especies para comerlos. Incluso a veces matamos por productividad, lo que implica que tienen esas prácticas que ser repensadas. Nosotros le aplicamos productos transgénicos a, a los alimentos, a las plantas, para que duren más, para que sean más estéticos, como si de algo importara la estética de un alimento, ¿no? Incluso está toda ahora una oleada del ser comestible a través de otros principios. Nosotros cuando comemos incluso tenemos que reflexionar que cuando consumimos nuestros alimentos estamos pensando en otras cosas y no en lo que estamos consumiendo. Mirada ya que desde la académica nos plantea el mundo oriental, que es muy importante para que los alimentos y los nutrientes se generen verdaderamente en nuestro compromiso. Imagínense que acá estamos solo hablando de aspectos que nos son un poco lejanos. ¿Qué pasará con el proceso de reflexión en una clase de educación física? ¿Qué pasará entonces así también con la generación de una propuesta superadora en torno a la dialéctica, en torno a los problemas más elementales que tiene la humanidad para con nosotros y con la motricidad? En esta clase nos hacemos una pregunta muy importante que plantea cómo puede ser que la cultura ya presocrática nos adelantaba ciertas construcciones holísticas y hoy, con tantas ciencias, con tantas disciplinas, con un mundo académico que hemos abrazado, no integremos el conocimiento. Quizás algunas de las respuestas tienen que ver con que nuestra educación inicial, media y universitaria siguen estando fragmentadas, siguen estando en campos de oposición constante, sin nunca un consenso. Aunque sabemos que la democracia se construye desde el disenso, pero tiene que haber una fase que pregone y que perdure en el tiempo de consenso. Tenemos todavía una ciencia positivista que no tiende a alear las posibilidades. Nuestra cultura es atomista. Daremos algunos aportes, incluso nuestra clase del día de la fecha, y estos 15 días tienen que ver con el arte dentro de la visión científica de estos tratamientos. El arte sigue estando para unos pocos y para unas pocas. La pregunta sería cuántos de nosotros consumimos arte en la actualidad, cuántos frecuentamos cines, cuántos frecuentamos teatros, cuántos de nosotros hacemos o percibimos música, pero no solamente como un acompañamiento de lejos, sino escucharla, sentirla, mirarla, mimarla, tenerla, ser parte de como oyente, experienciar esos procesos. El arte sigue siendo para unos pocos y hasta tanto y en cuanto ésta no ingrese a la mayoría, estamos todavía condenados a una situación de fracaso y que no nos permite ver la realidad del mundo. Incluso hoy la ciencia propone la tecnología y esta es inentendible para las mayorías. En la actualidad la tecnología no se deja divisar. Muchos sabemos manejar alguna que otra aplicación, pero no la totalidad de ella. E incluso sabemos manejar la aplicación, pero no sabemos cómo se construyó. No sabemos cuáles son sus límites, cuáles son sus fronteras, cuál es la oportunidad que me beneficia y cuál es la que me perjudica, como todo hecho de la cultura universal. Espero que este espacio interno, esta introducción, les haya gustado, porque es una forma de ser empáticos y participar en la clase. Estamos preocupados porque no todos están continuamente siguiendo la clase en tiempo, y eso es algo que en la pedagogía podríamos intervenir de una forma, pero en la andragogía, que es la educación para adultos y adultas, no. Depende de ustedes y solamente de ustedes. Yo me predispongo como docente, como tutor, como compañero, como compañera, a ayudarlos a reencontrarme, a ser parte del proceso y que ustedes también se sientan parte. Pero quien no participa y solamente está acá con el perfil de la visión hacia la graduación, está teniendo un pensamiento que va contra a esta realidad que nosotros consideramos que hay que amar. Nos despedimos entonces con una idea central de esta clase, que es precisamente hegeliana, marxista, y por qué no leninista, que plantea la cosmovisión general del mundo propia de los griegos era el paradigma predominante que marcó toda la historia de la cultura jónica.
Era cuna de la civilización occidental. La genialidad de estos precursores se fundamentaba en la visión de conjunto que les proporcionaban la mezcla de todos los saberes. Y paradójicamente, esto se le debe agradecer al hecho de que todavía no se había alcanzado la madurez disciplinar en las ciencias de esa época. La ciencia es fundamental para nosotros, pero también el pensamiento científico ha sido fraccionario. No nos ha permitido dejar de ver la totalidad de las expresiones del universo. Muchas gracias, nos encontramos en clase.